Un saludo, queridos amigos, bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre una temática trascendental que está tocando la vida de todos y de la que todos hablamos a veces sin mayor conocimiento. Se trata de inteligencia artificial. Y voy a dar una definición que podría no ser la justa, pero es la que obtuvimos de un artículo del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, que dice que la inteligencia artificial es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos. Se dice que la IA, la inteligencia artificial, es la capacidad de una computadora digital o un robot controlado por computadora para realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes. Se basa en algoritmos, grandes cantidades de datos para aprender patrones y comportamientos. Por ejemplo, una IA puede aprender a reconocer rostros, traducir idiomas, recomendar productos y un sinnúmero de actividades. En este programa entonces hablaremos con expertos sobre lo que es la inteligencia artificial. Y queremos dar en este momento la más cordial bienvenida a Sergio Arce García. Él es profesor e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Es doctor en comunicación, tiene una maestría en sistemas de gestión y licenciado en químicas. Una experiencia profesional bastante amplia, imparte asignaturas dentro de la UNIR, pero también está dentro del sistema de investigación en estas áreas de inteligencia artificial de la UNIR. Bienvenido, Sergio, a este programa. Muchas gracias por la invitación. Un poco cansado después de estas jornadas en Guayaquil y en Quito, hablando y hablando, ¿no? Sí, la verdad, pero bueno, también es un placer el salir un poco de lo que es el día a día y el, como decimos nosotros, transferir conocimiento, porque esto no es solo de investigar, sino que además hay que transferir y que sea de provecho para la sociedad. Hay una preocupación bastante grande entre el común de las personas como yo, de que la inteligencia artificial nos va a rebasar y que va a ocupar los espacios de los seres humanos. ¿Qué piensas tú que estás trabajando todos los días con inteligencia artificial? A ver, hay que entender que la primera vez que uno aprecia lo que es la inteligencia artificial y dice, ¿y esto cómo va? Si me está hablando como si fuera mi mejor amigo o alguien de mi familia y me responde a las preguntas que hago y es capaz de responderme de una manera que diría, es una persona inteligente. Pero hay que ver lo que hay detrás. Y no deja de ser un sistema de algoritmos matemáticos que va aprendiendo, bien sea palabras, bien sea por números, a clasificar distintos aspectos, como puede ser el lenguaje, como puede ser el comportamiento humano, o como puede ser las matemáticas. Y con ello encontrar un patrón y a partir de ahí dar un porcentaje estadístico de qué es lo que cree en función de todo lo que ha visto en ese patrón que ha encontrado, para esta creo que tiene la mayor probabilidad de que sea la opción más realista. Puede fallar. De hecho, a la IA se le habla muchas veces de alucinaciones. Que uno creería que es un absurdo hablar de alucinaciones, pero las máquinas también alucinan. Pero las tienen, porque obviamente están aprendiendo. Como cuando uno es un bebé y empieza a aprender. Y aprende a base de ensayo-error y establecimiento de patrones. De ver la cara de su madre, de ver la cara de su padre, de aprender que eso es comida y aprender a hacer determinados aspectos que si pongo por aquí me voy a caer y me voy a hacer daño. Eso lo aprendemos a lo largo de los años de la vida. Pero claro, ahora estamos descubriendo que esas matemáticas, esos algoritmos, son capaces de aprender a hacer un patrón y convertirse en una muy buena herramienta. Y además es el vértigo del aprendizaje, porque es rapidísimo. Obviamente. Justamente esta mañana daba un ejemplo en el mundo del ajedrez. Y es que hasta ahora todos los ajedrecistas aprendían de lo que decían los grandes maestros. Así es. Entonces llegó un momento en el que unos matemáticos dijeron, vamos a ver si la máquina puede superar al hombre. Y fue muy famosa en el año 90 y algo, donde se hizo un campeonato entre un ordenador llamado Deep Blue y el campeón del mundo en ese momento, Garry Kasparov. Que tenía pocas pulgas además, ¿no? Y además que sí.
La primera vez terminó ganando Garry Kasparov, pero luego lo mejoraron y terminó ganando el ordenador al campeón del mundo, uno de los mejores ajedrecistas de la historia. Pero es que hoy día un celular tiene más potencia para jugar al ajedrez que el campeón del mundo. Que la mente más brillante. Pero eso es lo asustador, Sergio, porque además vemos que las máquinas, las computadoras, la inteligencia artificial, no solamente aprende de los seres humanos, sino aprende de sí misma y tiene la capacidad de modificarse a sí misma. Lo que aparecía como un sueño cuando esa robot Sofía, la que dieron la nacionalidad saudita y que además le hacían entrevistas de televisión, cuando le hace el entrevistador le hace la pregunta, ¿y qué aspiras en la vida? A modificarme a mí misma. Y uno decía, esto es una locura, pero eso está pasando ahora. Eso está pasando, porque ya no es solo lo que se denomina el aprendizaje automático, que es que nosotros le enseñamos, sino que dejamos a la propia máquina que sea la que ensaye y se equivoque, y aprenda de sus errores para no volver a cometerlos. Entonces, el avance es enorme, porque una máquina, ¿cuántas veces puede repetir una tarea en un minuto? Miles de veces. Con lo cual su aprendizaje es mucho más rápido y llega a conclusiones ya coherentes mucho más rápido. Y entonces, cuando hablamos también de redes, porque los computadores se conectan con otros computadores. Yo recuerdo haber visitado en la Politécnica de Barcelona el supercomputador, que es uno de los supercomputadores que hay en el mundo. Sí. Y uno dice, bueno, ¿y qué es un supercomputador? Un supercomputador no deja de establecer, igual que nuestro cerebro, son millones de neuronas que realizan conexiones entre ellas, una gran cantidad de procesadores preparados para ello. Justamente lo que hace es el mismo proceso que realizaría nuestro cerebro para aprender esos patrones. Bien, es verdad que aunque se haya un supercomputador, puede manejar millones de datos que a lo mejor nuestro cerebro no puede entender. Pero todavía la complejidad de esos superordenadores está lejos de alcanzar el del cerebro humano. Otra cosa es el futuro. Es impactante, de todas formas. Y tú estás trabajando mucho también con temas de ética, ¿no? Y la UNIR viene trabajando estos temas, estableciendo ya códigos de comportamiento. ¿Cómo transmites esto a tus alumnos, a la gente con la que te estás interrelacionando con relación a esto de la inteligencia artificial? Es que la IA no deja de ser una herramienta muy poderosa, pero una herramienta. Y hay que declarar cuando uno la está usando. Ese es un requisito, ¿no? Eso es un requisito. No podemos decir, no, esto lo hice yo. Ahí estamos engañando. Lo que hay que hacer es utilizar esa herramienta para que nos ayude a tomar nuestras propias conclusiones. Primero, porque éticamente es totalmente incorrecto que sea una máquina la que haga todo. Y dos, nos estamos haciendo un flaco favor. Estamos dejando que piensen por nosotros. Con lo cual, con el tiempo, ¿qué pintamos nosotros? Ese es el riesgo grande, y también hablas desde tu punto de vista, pero habrá otros que están utilizando como efectivamente, y tú ponías ejemplos sobre el tema del discurso de odio, sí, que se está utilizando la inteligencia artificial para fomentar discursos de odio a través de las redes sociales. Obviamente. A ver, el odio ha existido toda la vida. Siempre. Así es. Si nos vamos, por ejemplo, al origen de la Biblia, ya encontramos discursos de odio entre Caín y Abel, por ejemplo. O sea, que esto es muy viejo, no es nada nuevo. Y técnicas que se han utilizado a lo largo de la historia. La diferencia, que ahora esos algoritmos, igual que aprenden para bien, mal usados, pueden ser empleados para la difusión de odio, desinformación. Y si llegan a empresas, estados, grupos que las utilizan sin escrúpulos, pueden hacer mucho daño. Y de hecho ya lo están haciendo, inclusive para permear elecciones desde fuera de los países, es decir, ya ni los propios nacionales del país están decidiendo, como parece que ocurrió en algún momento en los Estados Unidos, ¿no? Obviamente, una de las cosas que tenemos es la gran experiencia que pasó con una empresa que se volvió muy famosa cuando
se hizo a la luz pública sus trabajos, que fue una empresa llamada Cambridge Analytica, del Reino Unido. Del Reino Unido, que actuó sobre en las elecciones para salirse fuera de la Unión Europea. Pero claro, es que no fue el primer momento de Cambridge Analytica, fue una prueba final. Se sabe que llevaban desde el año 2010-2011 empezando a entrenar. Haciendo pruebas en otros países. En otros países mucho más pequeños, y así se sabe que el primer sitio donde probaron sus algoritmos para ir mejorándolos fue en el Caribe. Fue en una isla, un país llamado Trinidad y Tobago. Y a partir de ahí fueron mejorando cada una de sus estrategias, país a país, cada vez a países más grandes, a sociedades cada vez más complejas, para determinar si su método funcionaba e ir depurándolo. Su prueba final, el Brexit. Funcionó. Se puede decir... Porque difundieron la necesidad o las ventajas de salirse de la unidad de la Comunidad Europea, cuando esto sabemos que no era favorable para el Reino Unido. Efectivamente, pero cuando una persona realiza una campaña puede pensar en 3 o 4 eslóganes. En esa campaña para salir fuera, mediante ayuda de IA se prepararon 160.000 mensajes distintos en función de la persona. ¿Qué grupo de comunicación puede generar 160.000 mensajes? Pero como decía, era una prueba. Luego en Estados Unidos fue el resultado final. Y prepararon 4 millones de mensajes distintos, específicamente orientados a distintos segmentos de la población. Claro, porque además conocen los gustos de la población y saben cómo va a reaccionar. Ahora, Sergio, con todo esto que nos dices, ¿cómo en la vida diaria, tú que eres un comunicador, los comunicadores pueden usar para bien la información que les proporciona la inteligencia artificial? Como digo, es una herramienta. Podemos decir que un cuchillo es malo o bueno, depende cómo se utilice el cuchillo. La IA es exactamente lo mismo. Y un comunicador, un periodista, que tenga la IA de su parte, va a poder acelerar y mejorar sus trabajos de investigación, analizar en función de muchos datos, encontrar patrones que a lo mejor no vería, o ayudarle a mejorar sus procesos o tener nuevas ideas. Ah, pues mira, es interesante lo que me propone. Lo malo, aquel que pretenda que esa IA me lo haga todo. La IA no llega a un sentimiento crítico y saber correctamente el contexto social en el que se mueve. Y por eso, si dejamos que la IA funcione sin más, no va a saber adaptarse. Ahora, ¿hasta dónde va la IA? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque esta pregunta pude haberte hecho hace 5 años y me habrías dicho... bueno, va a llegar, va a tener sus límites, pero ahora tememos que no tenga límite. A ver, como todos los ordenadores, por ejemplo, los ordenadores al principio, se decía que cada 9 meses eran el doble de potentes. Pero se ha llegado a un límite en el que no se pudiera esa velocidad. Y los ordenadores últimamente, para doblar su capacidad de proceso, pues a lo mejor tardan 2-3 años, ya no son 9 meses. Claro, la ley de Moore, me acuerdo que se daba, ¿no? La de Gordon Moore. Porque, sí, claro, los circuitos ya son tan pequeños que pueden afectar la electricidad de un chip al del otro, a un transistor al otro. Todo esto aplicado a la IA, hay que tener en cuenta que la IA está en el proceso, en el momento inicial, como cuando estaban los ordenadores e iban en esa ley de Moore. Y se sabe, se hacen pruebas de cuál sería, por ejemplo, ante una prueba de inteligencia de personas, qué niveles darían. Niveles que 100 sería el de una persona normal, 130 a partir de ahí una persona de altas capacidades o superdotado y 70 pues una persona con bastantes limitaciones mentales. En las pruebas que se hicieron hace 1 año y medio se calculaban que las IAs generativas que se estaban empleando rondaban sobre un 80, pero las últimas pruebas hechas a finales de 2024 ya generan que las últimas ya rondan un coeficiente intelectual de 130. Ya se está acercando al nivel de un superdotado humano.
Esto es fantástico, pero, y es mi última pregunta para oír tu reflexión. España acaba de tener un apagón tremendo. Nosotros aquí en el Ecuador hemos sufrido de apagones hasta de 24 horas y consecutivos, ¿no? Todo esto, lo que estamos hablando, se basa en la energía. Si no tenemos energía, regresamos casi a la edad de piedra. ¿Ah? Sí, totalmente. Y allí entonces, quien tiene en sus manos la energía, tiene en sus manos el desarrollo de todo el planeta. Correcto. Hay que entender que la IA está basada principalmente en un tipo de chip, que es un chip que antes se utilizaba como tarjeta gráfica, pero se descubrió que eran los mejores chips para inteligencia artificial. Por eso ahora una tarjeta gráfica es lo más caro. Ahora bien, esas tarjetas necesitan mucha energía para procesar y necesitan una gran cantidad de energía eléctrica que de algún sitio tiene que salir. Y esa producción puede salir de sitios renovables, pero es que consumen tanto que en muchas ocasiones consumen mucho agua, consumen muchos recursos ¿sí? Para poder alcanzar todo ello. Hay que buscar, y cada vez se mejora más, pero como cada vez la cosa es más grande, también se requiere más el encontrar la vía de la energía suficiente para poder alimentar esa IA. Tal vez habrá que buscarla en otros planetas, en los asteroides. Bueno, habrá muchas inquietudes y muchas respuestas que podremos dar. Queremos agradecerle a Sergio Arce García, de la Universidad Internacional de La Rioja, por haber estado con nosotros. Gracias, Sergio. Un placer. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa.